tengo buenas noticias y malas noticias. O sea, tengo una charla para hablar de finanzas y modelos matemáticos y le traté de buscar un título bien sexy para que pudiera interesarlos a todos ustedes. Ahora, esa es la buena noticia. La buena noticia se termina en el título, porque la mala noticia es que inmediatamente me voy a meter en unos detalles que muchos de ustedes van a decir, pero este tipo está totalmente loco. Pero bueno, voy a tratar de alguna manera de hacer que la primera parte, que es bastante genérica, que sea lo más larga posible, y después la parte teórica, la parte más precisa sobre, de alguna manera, cómo cosas que se enseñan acá sirven verdaderamente para avanzar el estado del arte en las finanzas mundiales. Como eso lo voy a dejar un poco más para el final. Y por ahí voy un poco más rápido, pero al menos voy a tratar de detenerme en algunos de los que creo que son los conceptos básicos que son importantes. ¿Y por qué digo que es una relación peligrosa? Lo que pasa con los matemáticos es que nosotros hacemos modelos, ¿no? O sea, ¿qué hace un matemático? O sea, mucha gente no sabe verdaderamente qué hace un matemático. Nos dedicamos a tomar problemas que existen en la realidad, puede ser en una disciplina como la física o la ingeniería, o puede ser una disciplina como las finanzas, pero puede ser la biología, la computación, y hacemos modelos de esos problemas. Hacemos modelos que tratan de representar de alguna manera ese problema que estamos tratando de resolver. Entonces, ¿por qué digo que es una relación peligrosa? Bueno, porque un modelo es un modelo. No es la verdad, no es la realidad, sino que es un modelo de esa verdad, esa realidad. Entonces, ¿qué pasa con un modelo? Es que un modelo no necesariamente es perfecto. Un modelo tiene problemas, pueden ser problemas de estimación, puede ser problemas de modelado, que se nos escapa algo, o puede ser que lo que estamos tratando de modelar es tan complejo que buscamos aproximaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando uno crea un modelo? Es que, bueno, que hay cosas que pueden fallar, porque uno no puede necesariamente modelar la realidad de manera exacta. Hay cosas que sí, pero en general los modelos de los problemas reales implican ciertos compromisos. Entonces, el problema de ese modelo es que si el que está del otro lado que usa el modelo se la cree y cree que exactamente lo que está en el modelo es exactamente lo que ocurre, entonces hay un peligro de que si falla, la cosa va a andar mal. Y el problema ahí empieza un poco en quién tiene la culpa, ¿no? ¿Fue el que hizo el modelo el que tiene la culpa o fue el que utilizó el modelo sin escuchar al matemático que le dijo, ojo, que acá tomé las siguientes opciones que pueden o no pueden ser verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en finanzas tenemos muchísimos casos donde la matemática, los matemáticos, acá se usa la palabra quants, don't blame the quants, no le echen la culpa a los quants, pero no importa, quants son matemáticos, piénsenlo así, viene de cuantitativos, donde cuando ocurre un desastre como fue, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, agarraron y miraron a los matemáticos y dijeron, bueno, esto no anduvo porque ustedes los modelos que hicieron estaban mal. La culpa de la crisis financiera no la tienen los banqueros que fueron los que agarraron esos modelos y los usaron para ganar un montón de dinero, para crear un riesgo que no podía ser controlado. La culpa la tienen los matemáticos, que fue los que hicieron los modelos originales. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque es una relación peligrosa porque nosotros los matemáticos queremos hacer modelos. Para eso estamos, para eso estudiamos, para hacer esos modelos que la gente utilice. Y en particular en finanzas, los modelos matemáticos son muy atractivos porque mucha de la gente que toma decisiones en finanzas no las toma con modelos. Los toma un poco, como yo digo, se usa con el estómago, ¿no? Se toman decisiones con el estómago. En Estados Unidos se usa la palabra gut, ¿no? Como con la tripa. No sé, tripa se dice, bueno, sí, con la tripa. ¿Eso qué quiere decir? Que uno dice, bueno, yo tengo intuición, ¿no? Como es con los tipos que apuestan en el casino, dice, va a salir rojo, va a salir negro. Muchas de las decisiones en finanzas durante muchísimo tiempo se tomaron de esa manera. Entonces, los matemáticos tuvieron muchísimo para aportar, porque dijeron, no, estos problemas que ustedes ven de esta manera son problemas que se pueden modelar y podemos utilizar a la matemática como manera de entender los problemas que están ahí adentro. Entonces, al final, el problema es que si esos modelos no son entendidos por la gente que utiliza esos modelos, pueden haber problemas. Entonces, por eso elegí estos cuatro títulos, ¿no? Algunos tienen que ver
con una ecuación matemática muy importante, que es la fórmula de Black-Scholes, que se usa para ponerle el precio a opciones, a derivativos. Otros tienen que ver con los modelos que se hicieron durante la crisis de las hipotecas. Ustedes habrán oído hablar de la crisis de las hipotecas. ¿Saben lo que pasó? Les voy a explicar lo que pasó así en lengua de modelos. Lo que pasó en la crisis de las hipotecas es que a unos matemáticos muy piolas se les ocurrió la siguiente teoría, ¿no? Existen lo que se llaman las hipotecas. Entonces, si uno agarra una hipoteca de una persona, tiene el riesgo de esa persona. Entonces, esa hipoteca no es muy buena porque yo tengo el riesgo de la persona. Entonces, lo que uno empieza a hacer es empaquetar hipotecas, ¿no? Y dice, en lugar de agarrar una sola hipoteca, agarro 100 hipotecas. Entonces, al tener 100 hipotecas, el riesgo baja, porque ahora lo tengo diversificado en 100 personas. Entonces, si uno me falla, están los otros 99 que no me fallan. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se hace. Se empaquetan las hipotecas y se las vende a otro, ¿no? Entonces, los bancos agarran las hipotecas, crean un paquete de hipotecas y se la venden a otro. Entonces, eso es fácil, digamos. Eso se hace desde hace, no sé, 50, 60 años. Funciona perfectamente bien y es una cosa muy aceptada en el mundo. Lo que se les ocurrió a algunos matemáticos es decir, bueno, si lo que nosotros hacemos es agarramos gente que tiene un crédito, un perfil de crédito muy malo, y lo juntamos con gente que tiene un perfil de crédito muy bueno, el paquete de hipotecas, básicamente porque lo que le pasa al muy malo no está relacionado con el muy bueno, básicamente tiene un riesgo bajo, porque pongo poquitos de los malos y muchos de los buenos y estoy bien. Esa fue la idea de crear este tipo de estructuras donde se mezclaba distinto tipo de hipotecas. Se las llama subprime, no sé si oyeron hablar de subprime. Subprime quiere decir que la persona que pide la hipoteca tiene un crédito más abajo de prime, subprime, abajo de prime. ¿Está bien? Entonces, la gente corrió los modelos y dijo, bueno, esos paquetes de hipotecas tienen riesgo muy bajo. Entonces, ¿qué hago? Le vendo el paquete de hipoteca a alguien que busca cosas con riesgo muy bajo. Pero se olvidaron de una cosa, que es que si a la gente que compraba los subprime, de alguna manera lo que les pasa a ellos está relacionado con lo que le pasa a la gente que tiene hipotecas buenas, entonces de repente esa idea que los que tienen hipotecas buenas van a compensar con los que tienen hipotecas malas, de repente se fue todo al tacho. Y eso fue exactamente lo que pasó. Es decir, esa correlación que había entre las hipotecas malas y las hipotecas buenas estaba estimada en un valor muy bajo y terminó siendo un valor muy alto. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un error de estimación. ¿Está bien? Estimaron un parámetro y lo estimaron mal. Entonces, ahí, ¿qué fue? ¿Fue la culpa de los matemáticos que estimaron mal? No, los matemáticos dijeron, ojo, acá puede haber un problema. Los banqueros dijeron, no te preocupes, no va a pasar nunca. ¿Está bien? Entonces, por eso es que yo, por lo menos, o nosotros no aceptamos la responsabilidad, sino es que porque, digamos, nosotros decimos cuáles son los problemas de los modelos matemáticos, pero los tomadores de decisiones son los que en el fondo tienen que aceptar que esos modelos tienen errores y que eso puede fallar. Entonces, la crisis financiera en el fondo salió de eso, es decir, que todas estas cosas que se vendieron, que en teoría tenían poco riesgo, tenían mucho riesgo y eso llevó a una cascada terrible. Uno fue al otro, fue al otro, fue al otro. Y los bancos que explotaron fueron los bancos que tenían muchos de estos instrumentos, que eran un pool, se llaman, un conjunto de hipotecas, lo tenían en su balanza y decían esto está bien, esto no tiene ningún problema. Cuando esto falló, inmediatamente se empezó una cascada. Bueno, esta es básicamente la crisis financiera, entonces tiene que ver un poco con esta idea de que los modelos matemáticos tienen error y que ese error hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahora lo que les voy a contar es, voy a tratar de contarles un poco un problema parecido en el área en la que me dedico yo. Yo no me dedico a eso, no me dedico a empaquetar hipotecas, esa es otra parte de la matemática que se dedica a todo eso. Como ven o como sabrán, hay muchísimas aplicaciones de la matemática aplicada dentro de las finanzas. Yo me ocupo de una cosa bastante distinta, que tiene que ver un poco con la teoría de las finanzas y lo que es el manejo de los activos. ¿Está bien? El manejo de los activos tiene que ver con esta idea que, digamos, las empresas, los países,
los fondos de pensión, la gente rica, tienen plata, tienen carteras. Y esas carteras tienen que ser invertidas. Entonces, hay una parte muy importante de las finanzas que se ocupa de invertir esas carteras. Es decir, que toma decisiones para ver cómo se hace para invertir esas carteras. Eso se llama el asset management. ¿Está bien? Asset management es el manejo de carteras. Es una industria que se ocupa de manejar plata. Ojo, que no es lo mismo, y esta confusión existe mucho en esta idea de tradear y todo eso, ¿no? Es manejar. Vos manejás y decís, voy a invertir en esto, esto y lo otro. No vas y lo comprás necesariamente. Vos solamente tomás la decisión a altísimo nivel de en qué invertís. Esta industria es una industria enorme en el mundo. Lo que es interesante es que maneja más o menos 112 trillones de dólares. Trillones no a la argentina, sino a la americana, ¿no? Ahora, ¿qué es importante de esto? Es que acá también hay una falacia, una cosa que creemos que es verdad, pero que no lo es que el 60% de esos activos que maneja la industria son de instituciones, no es de gente, no es del tipo del rico o del que sea, no, es de instituciones. Y eso es importante entender, porque eso quiere decir que las instituciones, que son los dueños de ese dinero, no tienen necesariamente un interés en hacer la plata fácil y rápido. Las instituciones, por ejemplo, que son fondos de pensión, las instituciones tienen el interés de generar suficiente flujo de caja para poderle pagar las jubilaciones a sus pensionados. ¿Está bien? Entonces, esa plata que se invierte, o esa gente que invierte esa plata, tiene un montón de criterios que tienen que ver un poco con el largo plazo, con la posibilidad de cubrir esas deudas que tiene con sus propios pensionados. Yo digo, por ejemplo, que esto se sabe poco, pero las pensiones nacionales, por ejemplo, el fondo de pensión más grande del mundo es el fondo de pensión de los empleados del Estado japonés, que tiene algo así como 1.3 trillones de dólares. ¿Está bien? Estos son los empleados del gobierno japonés, que ahorraron durante muchísimo tiempo, esa bola se hizo cada vez más grande, cada vez tienen más, y esa plata está ahí para tratar de lograr que cuando los pensionados pasan a jubilarse, se les va a pagar la pensión. ¿Está bien? Es un sistema de contribución, ¿no? Donde unos contribuyen y después se les paga. También hay fondos de corporaciones, es decir, la corporación, por ejemplo, una fábrica o una empresa como Ford o cualquier empresa grande, tiene sus propios fondos de pensión de la misma manera, ¿no? Como para poder pagarle las pensiones después a sus jubilados. También hay otras públicas y también están lo que llamamos union, o sea, es decir, de sindicato. Los sindicatos tienen sus propios fondos de pensión, con lo cual pagan jubilaciones a partir de ahí. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque es importante para entender que cómo se manejan esa cartera de activos es teniendo muchísimo cuidado. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Es porque les voy a hablar de los modelos matemáticos que usamos para manejar esto, y si volvemos para atrás, ¿qué quiere decir eso? Nosotros vamos a construir modelos matemáticos que tienen error o que tienen problemas, y obviamente si está manejando la plata de los empleados japoneses, ojo, ¿no? Porque si realmente te va mal, hay mucho que está en juego. La otra cosa que quería decir muy rápidamente es que esta industria es importante también porque una de las cosas que hace es, o sea, para decirlo directamente, el fondo de pensión japonés que se llama GPIF no maneja la plata directamente, ¿está bien? La plata se la dan a otro para que la maneje, al Asset Management Industry. Algunos manejan la plata ellos, pero bueno, olvídense de eso por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando manejan la plata, dicen o le dan al que le maneja la plata indicaciones, ¿no? Le dice, por ejemplo, yo quiero que tomes tanto riesgo, que me generes tanto retorno, pero también pueden dar otras indicaciones. Por ejemplo, hoy en día, una indicación que se da mucho es que las inversiones que se hagan sean buenas para el clima, o sean buenas para el planeta. Entonces, estos fondos de pensión tienen muchísima influencia. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente es que cuando el que le maneja la plata va a comprar acciones, dice, yo no voy a comprar acciones a cualquiera, yo voy a comprarle acciones de compañías que hagan bien al planeta. ¿Está bien? Entonces, los fondos de pensión y todo este dinero que se maneja
puede ser un influyente muy, pero muy positivo para que las empresas se porten bien. ¿Está bien? En lugar de decirles, bueno, lo que voy a hacer es te voy a poner un montón de regulaciones y un montón de cosas, esta es la manera capitalista de lidiar con eso, ¿no? Es decir, ustedes van a ser buenos muchachos porque si no son buenos muchachos yo no te doy la plata. ¿Está bien? Entonces, esto obliga a que las empresas y a que los actores actúen de manera positiva. Y esto está pasando. Es decir, el fondo japonés, los fondos holandeses, no importa cuál sea, todos ellos tienen mandatos hoy en día que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con un montón de cosas que son importantes para todos nosotros. Entonces, no es que esté diciendo necesariamente que es la única manera, pero claramente es una buena manera de fomentar y de ayudar a que todos hagan las cosas bien. Bueno, ahora vamos un poquito más abajo. Cada vez voy entrando más abajo, ¿no? en la profundidad, y perdónenme cuando vaya a 2.000 metros de profundidad, pero bueno, voy a tratar de mantenerlo lo más posible a alta altura. El modelo básico de cómo se maneja un portafolio, de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno maneja un portafolio. Es decir, piénsenlo simplemente que un portafolio tiene riesgo y retorno. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere más retorno, va a tener más riesgo. Si uno quiere poco riesgo, va a tener menos retorno. Entonces, hay un trade-off, una compensación entre el riesgo y el retorno. Entonces, uno tiene que elegir cuánto riesgo quiere tener y eso le va a determinar cuánto retorno quiere tener. Básicamente, lo que dijo Markowitz en el año 1952 es podemos construir un modelo que nos permite encontrar esos portafolios que tienen una relación óptima entre riesgo y retorno. Es decir, que yo no voy a encontrar otro portafolio que tenga menos riesgo, no voy a poder encontrar otro portafolio que tenga menos riesgo y el mismo retorno. ¿Está bien? Es decir, que si quiero más retorno, voy a tener más riesgo. Entonces, lo que dijo Markowitz es básicamente esta idea de retorno y riesgo se puede de alguna manera graficar, y se los voy a graficar para que lo entiendan, es con esta cosa que se llama la frontera eficiente. ¿Qué es la frontera eficiente? Es muy simple. Tenemos en un lado el retorno, en el otro tenemos el riesgo, no importa cómo se mide, piénsenlo así, no, simplemente, acá tenemos portafolios que son solo renta fija y acciones, pero no importa, es la partecita verde de arriba, es la frontera eficiente. Es decir, que yo no puedo encontrar, si encuentro un portafolio ahí, estoy seguro, no sé si puedo señalar acá, si encuentro, por ejemplo, este portafolio acá, yo lo que sé es que no hay ningún portafolio que tenga para este nivel de riesgo, que es 9, digamos, más retorno. Es decir, esto me da el límite de los portafolios que son buenos. Y cualquier portafolio que esté acá adentro no es eficiente. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un portafolio, por ejemplo, si tengo este de acá, que tiene 15% de riesgo, puedo encontrar un portafolio que tiene 15% de riesgo, pero 13% de retorno. Entonces ese no lo quiero, porque si me vas a dar el mismo riesgo, dame más retorno. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que dijo Markowitz. Dijo, si uno quiere encontrar un portafolio, lo tiene que buscar en la frontera eficiente, básicamente. Porque si no lo buscas en la frontera eficiente, estás mal. Ahora, ojo, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Hay dos palabritas acá que son importantes, pero que están... Uno es el retorno y otro es el riesgo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo los estoy tratando de engañar de una manera, que no sé si se dieron cuenta. Que es que yo, antes de invertir, yo no sé cuál va a ser el retorno. Porque a mí me dicen que va a ser el retorno tanto, pero yo no sé. Y no sé tampoco cuál va a ser el riesgo. ¿Está bien? Entonces, acá hay un problema, que es que yo estoy tratando de estimar portafolios eficientes sobre lo que puede ocurrir. Quiere decir que entonces lo que voy a hacer es hacer una estimación de lo esperado del retorno, de lo esperado del riesgo, y voy a tratar de buscar portafolios eficientes. Eso fue lo que dijo Markowitz. ¿Por qué? Porque él no sabe cuál es la verdad. No sabe cuál es el retorno o cuál es el riesgo, porque eso es ex post. Eso pasa después. Después te das cuenta y medís. Está bien que con renta fija vos sabés que qué sé yo, qué sé cuánto, pero no es verdad. Es decir, la mayoría de los instrumentos financieros tienen un retorno que es incierto. Tiene un retorno esperado, pero no tiene un retorno concreto. Ustedes lo saben. Yo no sé exactamente cuánto va a valer el dólar en un mes. No lo sé.
puede ser un poquito más, un poquito menos, pero no lo sé. ¿Está bien? Yo hago una idea de retorno esperado. Y también una idea de riesgo esperado. ¿Qué quiere decir riesgo? El riesgo es la variabilidad, de alguna manera, ¿no? O sea, a mí no me gusta, si yo voy a invertir plata, lo que no me gusta es que a la mañana pasa tal cosa, a la tarde va para el otro lado, y después, aunque termine bien, me volví loco en el medio, ¿no? Esta idea del riesgo, el riesgo tiene que ver con la variabilidad, porque la variabilidad me saca el control. Por ahora se entiende, ¿no? Sí. Vamos. Ahora ya los mato. Bueno. Perdón, pero les voy a explicar esto porque esto parece ciencia ficción, no, que parece una cosa brujería, pero no lo es. Y olvídense de la notación matemática, ¿ok? Olvídense de la notación matemática. Entonces, lean las palabras. Yo quiero maximizar mi retorno esperado menos el riesgo. ¿Está bien? Es una manera de pensarlo. Es decir, yo le saco riesgo y tengo retorno. Entonces al retorno le saco riesgo y eso me da un numerito. Y yo quiero que ese numerito sea lo más grande posible. ¿Está bien? Simplemente, castellano. Perdón, esto está en inglés. Después, lo que digo abajo es la suma de todo lo que invierto es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 100%, voy a invertir 30% más 50% más 20%. Eso es todo lo que quiere decir. ¿Está bien? Entonces, el H, que es el portafolio, en el fondo lo único que es mi elección de porcentajes de qué pongo en cada cosa. Y las cosas están predefinidas. Cuando yo digo este problema, yo ya les digo, las inversiones son Apple, Facebook e Intel. Y se acabó, son 3. ¿Está bien? Entonces, si tengo 3, el H tiene dimensión 3, tengo 3 cosas en las que puedo invertir, tengo que estimar cuál es el retorno esperado de cada una de ellas y tengo que estimar cuál es el riesgo que voy a tener. Simple. Este es un problema de optimización que se enseña en la facultad y que fue para mí mi perdición porque fue lo que más me gustó y a lo que me terminé dedicando. Entonces, esto es un problema muy básico de optimización que se llama un problema cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Porque esta función que está acá tiene el h al cuadrado, básicamente. Entonces es cuadrático. Bueno, hasta acá estamos. Matemática otra vez. Notación lo hacemos los matemáticos para confundirlos, pero en el fondo es... Bueno, entonces, ¿a qué voy ahora? Ahora voy a que nosotros queremos estimar el retorno esperado y el riesgo. Entonces queremos estimar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para estimarlo? ¿No? Entonces, ahora yo tengo un montón de inversiones que puedo hacer. ¿Qué hago para decidir si voy a poner en Apple o en otro? Bueno, trato de encontrar un modelo que me diga cuál es el retorno esperado. Pero ojo, yo ya tengo 2 modelos, ¿no? Uno es el de Markowitz, que me dijo, esta es la manera que vos elegís el portafolio óptimo, y ahora tengo un problema adicional, que es que ese modelo tiene parámetros que yo tengo que estimar. Y estimarlo es complicado, digamos, ¿no? Porque yo no sé, si yo supiera exactamente cuánto te va a dar Apple y cuánto te va a dar otro, agarrás y decís, bueno, en cuál gano más y pongo en eso. Pero como yo estoy haciendo cosas esperadas, no necesariamente va a ser tan fácil. Entonces, lo interesante es que cuando yo empecé en este negocio, en el 2000, cuando me metí y empecé a hablar con la gente que maneja plata, ¿qué descubrí? Que a pesar de que este modelo fue hecho en 1952-53, muy poca gente lo usa. ¿No? Problema. Porque este flaco lo hizo en 1952, un genio, le dieron el premio Nobel, todo. ¿Y por qué la gente no usa el modelo? ¿Está bien? Si acá te dice cuál es la receta. ACC parece fácil, ¿no? Estimás el alfa, estimás el Q, y bueno, agarrás, lo pones en una computadora, te sale el coso, te sale cuál es el portafolio, invertís en el portafolio y se acabó. Bueno, las razones que dieron, o que me daban en ese momento, eran más o menos las siguientes. La primera es que esto no es intuitivo. Yo agarro todos tus parámetros, vos estimaste todo, lo pongo en la computadora, saco el resultado, lo miro y digo, esto portafolio no invertiría ni que fuera tuerto.
Entonces no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces uno dice, bueno, si vos no vas a invertir en esto, decime por qué. Entonces te dicen, bueno, porque no es intuitivo, ¿no? Yo vengo trabajando en este negocio hace mucho tiempo, hago inversiones hace mucho tiempo, esto es como yo construyo los portafolios, vos me estás dando uno que no tiene mucho sentido, para mí. Difícil, ¿no? Porque una de las razones de hacer modelos matemáticos es tratar de resolver un problema concreto. Si el que está del otro lado te dice que lo está haciendo hace mucho tiempo, te dice que la solución no es intuitiva, vas mal. ¿Y qué pasa si comparás los portafolios en un año? Bueno, podés intentar hacer eso, podés decir, mirá, voy a hacer eso, toma el mío, primero, para comparar es difícil, ¿no? Porque el tipo dice, no, yo no voy a invertir en el tuyo y ver qué pasa en un año. Entonces, claro, lo que puedes hacer es ir para atrás y volver y decir, bueno, si yo hubiese invertido en esto versus vos en el otro. Pero, ¿qué pasa el paper money? Que lo que él está diciendo es, hacé como que invertiste, pero no invertiste. ¿Está bien? Pero bueno, eso es una realización del mundo, pero no es la realidad. O sea, es lo que pasó, pero no es necesariamente lo que podría haber pasado. ¿Está bien? Entonces, yo te puedo decir, bueno, al final fue eso porque Apple hizo una fusión, hizo tal cosa, pero en el fondo no me decís nada. O sea, yo te digo que tener esas conversaciones es muy frustrante y si te dicen que no es intuitivo, te agarrás la valijita y te das la vuelta y te vas a tu casa. No te queda otra, ¿no? Tenés que encontrar una solución a ese problema. No es decirle... O sea, además los manejadores de portafolio son gente con un ego enorme, ¿no? O sea, enorme, porque manejan plata, en general les fue bien y qué sé yo. Entonces te dicen, vos no sabes nada, qué matemática, qué me importa. No son tipos sofisticados, ¿no? Perdón, gente sofisticada para nada necesariamente, saben de su negocio. Esto no es una cosa nueva para los matemáticos aplicados. Nosotros conocemos esto, nos pasó lo mismo en la logística, cuando ibas y le explicabas al camionero de cómo debería ser la ruta y el tipo te decía que vos no sabías si por izquierda o por derecha. Es decir, esto es natural, es uno de los obstáculos que tenemos los matemáticos aplicados cuando hacemos modelos y hablamos con alguien que tiene 50, 30, 20 años de experiencia haciendo un trabajo. No es fácil, ¿no? Bueno, lo segundo es una cosa que era todavía, para mí, más complicada que eso. Que es que cuando vos agarrabas el portafolio que salía y agarrabas los datos de entrada y los movías un poquitito, es decir, un poquitito, ¿no? Vos decís, yo hago estimaciones. Ahora yo agarro esas estimaciones y las muevo un poquitito. Las movías un poquitito y se te iba todo al caño. Es decir, que la solución que vos tenías no era robusta, ¿no? Es decir, cambio un poquito los datos y la solución no era buena. Entonces, eso también generaba problemas, porque entonces si la solución no es robusta, ¿cómo estoy yo seguro si vos me estás diciendo que estás estimando una cosa con error, me estás diciendo que con el mínimo error me cambia el portafolio, qué confianza tengo yo en que lo que vos me das me sirve? Y lo tercero es que había muy mala, de alguna manera, que los portafolios que salían no eran operacionables, eran demasiado complicados, tenían demasiados nombres, demasiadas posiciones, algunas eran muy chiquitas, era como operacionalmente era muy pero muy complicado. Entonces, básicamente cuando vos ves esto y volvés, lo que haces inmediatamente es decir, yo me voy a mi casa, me dedico otra vez a enseñar los modelos matemáticos y no trato de venderle a esta gente esto porque no voy a ir a ningún lado. Bueno, obviamente me conocen a mí, yo no soy una persona que se da por vencido fácilmente, sino que tratamos de encontrar maneras en que esto se puede resolver. Y hay varias. Entonces ahí viene lo que es la evolución del modelo matemático. Uno empieza a trabajar o a hablar con el que practica y empieza a enriquecer su propio modelo. Entonces, voy a hablar ahora un poco de cómo enriquecer el modelo. Acá vamos a entrar en una de las cosas que yo, cuando la estudié en esta facultad, pensé siempre que era totalmente inútil. Absolutamente inútil. Estaba convencido de que jamás en la vida iba a utilizar nada que tuviera que ver con eso, que es el álgebra lineal. No sé si ustedes estudian álgebra lineal o ahora es distinto porque se sabe que el álgebra lineal se usa para un montón de cosas, pero en ese momento yo estaba convencido con el libro de Gentile de que es una pérdida de tiempo colosal. Era divertido, digamos, ¿no? Lo que se enseñaba ahí, pero pensé que nunca en la vida
lo podía llegar a utilizar. Bueno, estaba totalmente equivocado, claramente. El álgebra lineal yo hoy reivindico a la Universidad de Buenos Aires, reivindico a la Facultad de Ciencias Exactas, reivindico al álgebra lineal. Y al que la quiera sacar de los planes de estudio, pues, se va a tener que ver conmigo. El álgebra lineal es fundamental en todo lo que tiene que ver con lo que les voy a explicar ahora. Y se lo voy a explicar rápido y no voy a ir a la parte más sofisticada de la presentación porque creo que nos vamos a aburrir, pero les voy a explicar esto porque es importante. Entonces, lo que tratamos de hacer es esto, es decir, yo tengo que estimar el retorno esperado de una compañía, ¿está bien? Entonces, hay dos tipos de filosofía. Hay algunos que te dicen, para vos estimar el retorno esperado de una compañía, tenés que saber todo de la compañía. Tenés que ir a la fábrica, hablar con los obreros, hablar con el management, entender la competencia. Tenés que saber un montón de cosas de la compañía, ¿sí? O sea, tenés que hacer un laburo chino y eso te va a decir si la compañía es buena o la compañía es mala, si le va a ir bien o le va a ir mal. ¿Está bien? Lo que te dice el álgebra lineal es, no te preocupes. En verdad, hay ciertas cosas que son factores que son importantes para determinar el retorno, el potencial retorno de una compañía. Eso es lo que te dice básicamente el álgebra lineal. Es decir, vos estás tratando de estimar algo súper complejo, tratá de estimarlo utilizando factores, o sea, de alguna manera, vectores o cosas que te dicen cómo se va a mover todo. Le voy a dar un ejemplo simplísimo. Vamos a empezar por uno malo, ¿no? Por ejemplo, ¿importa mucho si una empresa argentina está en la industria del cemento, del petróleo o es un banco? ¿O importa que está en la Argentina? Claro, es malo, ¿no? Pero es así. El efecto Argentina tiene mucho más que ver con el retorno esperado de una acción que quizás tenga que ver lo otro. Ahora, vamos a la siguiente, no tan mala. ¿Importa mucho que sea el banco Macro versus YPF o importa que es un banco contra una petrolera? Bueno, importa que es un banco contra una petrolera, es decir, efecto país, efecto industria, segundo. Tercero, ¿importa que sea una compañía grande o sea una compañía chica? Bueno, se demuestra que sí, que importa si es una compañía grande o una compañía chica. ¿Por qué? Porque las compañías grandes tienen mucha más liquidez, entonces cuando las cosas están complicadas, uno tiende a invertir en compañías grandes porque ahí tiene mucha liquidez y no en compañías chicas. Entonces, lo que se demuestra, haciendo las cuentas, es que si vos agarrás y tratás de estimar el retorno esperado de cualquiera, no hace falta romperte el coco tanto. Que la parte que es específica a la empresa es muy bajita. Que la mayor parte del retorno viene de ciertos factores que son los que determinan cómo se hacen las cosas. ¿Está bien? Esto es algo que es totalmente demostrable, con datos, con lo que quieras. Tiene que ver mucho más quizás con la estadística, con el álgebra lineal, pero no importa. Ahora vamos al álgebra lineal en un minuto. ¿Está claro, no? Hasta ahora seguimos, ¿sí? Más o menos, vamos todavía. Bueno, sí. Bueno, lo que se hace es, hay gente que escribe papers y que demuestra que estos factores tienen, ¿cómo decirlo? Tienen importancia estadística. Entonces vos vas para atrás y decís, yo voy a demostrar, por ejemplo, un factor que no es tan obvio es el envión. ¿Está bien? El envión, que es el efecto de que si me fue bien el mes pasado, me va bien ahora, ¿no? Entonces vos vas y demostrás, y hay gente que hace regresiones a morir y que demuestra que es un factor que es explicable, lo testea la hipótesis en el futuro, es decir, en los datos en los que no calibró, y demuestra que es así. Ahora, hay factores que son permanentes y factores que son transitorios. Pero en general a nosotros nos interesan los factores permanentes. Es bastante menos complicado de lo que parece. Bueno, perdónenme. Volvemos al tema del riesgo. El tema del riesgo es parecido. Yo tengo que estimar el riesgo. ¿Cómo estimo el riesgo?
con factores. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es un modelo de factores para el riesgo y un modelo de factores para el retorno esperado. Entonces, tengo dos modelos de factores. Y, perdón, para los que entienden de álgebra lineal, lo que no es un factor, voy a asumir que es diagonal, es decir, que no tiene influencia de nada más. Entonces, vamos a hacer un poquito de matemática y les prometo que la corto acá. Entonces, lo que uno hace es agarra la matriz Q, que es la matriz de riesgo, y la escribe como producto de la matriz de factores X, un sigma, que es la correlación entre los factores, y lo otro que son los factores, más una cosa que es diagonal. Entonces, lo que termina haciendo es construyendo un modelo que dice, para estimar el riesgo, lo único que tengo que hacer es estimar las relaciones entre estos factores. El riesgo tiene que ver con cómo uno se relaciona con el otro. Cuando yo quiero bajar el riesgo, lo que quiero es que cuando una acción sube, otra baje. Eso me achica el riesgo, ¿no? Porque si una sube y la otra baje, si tengo mitad y mitad, no tengo nada. Eso me baja el riesgo. Entonces, la diversificación viene de tomar cosas que estén negativamente correlacionadas. Bueno, entonces, eso es el modelo de factores para el riesgo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si uno va a una entidad que maneja dinero, este modelo de factores no lo hacen ellos. Me lo compran a mí. Esto es lo que yo vendo. Modelo de factor de riesgo. ¿Está bien? Entonces yo hago mi investigación, hago los factores, estimo todo esto y junto toda esta matriz. Sí. Para tener una idea de dimensión, ¿cuántos factores para un portfolio típico, no sé, el mercado americano, el NICE, son generales? ¿Y cuántos factores son asset specific? ¿Y cuántos asset... No, los factores no son asset specific nunca, ninguno. Es decir, es asset specific, es asset specific. Pero para darte una idea, si vos agarrás el universo de la bolsa americana, de las más grandes, que son 3.000, nuestro modelo de factores tiene algo así como 120, pero de los cuales 60 son industrias. ¿Cuántos parámetros es la matriz? Bueno, la matriz tiene 60. Entonces tengo que estimar cada instrumento contra los factores. ¿Está bien? Bueno, me sacaste un poco el punchline acá, que es que el número de factores... No, pero es muy importante, porque uno podría decir, sobre todo los matemáticos que están acá, podría decir, pero ¿por qué te haces semejante laburo? Para estimar la matriz Q de covarianza, hay técnicas para estimar una matriz de covarianza. Agarrás todo, lo metés en una gran calculadora y te sale. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque la matriz de covarianza que te sale si lo haces a lo bestia está muy mal condicionada. Es decir, no la puedes usar en un algoritmo de optimización. Entonces, lo que pasa es que terminás haciendo este modelo porque este modelo te permite bajar la dimensión. Y vos bajás la dimensión de una manera que es mucho más fácil para hacer computación, pero también es mucho más estable desde el punto de vista de tus estimaciones de riesgo. Acordate lo que te dije al principio, que yo no quiero estimaciones de riesgo que me cambien cuando cambie un poquito. Entonces, necesito algo que sea estable. ¿Está bien? Entonces, es así como nosotros hacemos este laburo, es agarramos y para cada instrumento que existe en el mundo, le hacemos una matriz de este tipo y la vendemos. Entonces, digamos, si vos sos un asset manager, o nosotros tenemos 50% del mercado, o la compras a nosotros o se la compras a nuestros competidores, básicamente. Algunos las hacen ellos, pero en general no. Sí. Es una manera, entonces está bien, vamos a eso, vamos ahí. Hay dos maneras de hacer esto. Una es, como yo te dije, país, industria, chica o grande y qué sé yo. Otra es usar estadística y hacer las principal components, componentes principales, ¿se dice? Esas son dos maneras. ¿Cuál es la diferencia entre usar la estadística pura y hacer como yo te dije? Volvemos a la primera crítica. Intuitivo, ¿no? Lo segundo funciona, pero anda a explicarle cuál es el primero. Son los que el asset manager espera que sean intuitivos. Exactamente. El factor que yo le doy son factores que todo el mundo sabe que están bien y qué sé yo. ¿Está bien? Entonces, ahora ya tenemos resuelto un problema. Yo resolví un problema, que es, yo te estimo todo esto.
y listo, se acabó. No te preocupás, si sale mal me echas la culpa a mí. ¿Está bien? Bueno, ahora está ahí, ¿no? El número de factores es mucho, pero mucho menor que el número de instrumentos. Ahora viene otra cosa, es decir, bueno, si yo hice mi modelo factorial para el riesgo, ahora tengo que hacer un modelo factorial para el retorno. ¿Está bien? Pero acá tenemos un problemita, que es que si yo le vendo a todo el mundo el modelo factorial para el retorno, todo el mundo tiene las mismas expectativas de retorno de todo. Con lo cual nadie quiere comprar y vender nada, porque yo soy el que le digo todo. Y es más, ¿para qué se lo voy a vender? Manejo la plata yo y ¿para qué los necesito? ¿No? Claro, exacto. Entonces yo no miento. Entonces como no miento, yo no vendo esto. Esto lo hace cada uno. Cada uno determina cuál es su modelo factorial para las expectativas de retorno. Entonces, ¿qué tengo? Un mercado donde tengo un modelo factorial para el riesgo y un modelo factorial para el retorno. El modelo factorial de retorno es de ellos y el otro modelo es mío. Y ahora los tienen que mezclar. Ojo. Ojo. Volvemos a la álgebra lineal y les voy a contar de dónde viene el problema. Que van a ver que se entiende. No hace falta ni siquiera saber álgebra lineal para entenderlo. ¿Entendieron esto, no? Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes son genios en inteligencia artificial, qué sé yo. Entonces se buscan un modelo factorial donde los factores tienen que ver con la inteligencia artificial y se buscan algo, fenómeno. O alguno es experto en tal o cual industria y sabe que es importante medir el número de patentes. Entonces va y dice, mi modelo factorial incluye el número de patentes. Cada uno tiene su expertise, cada asset manager tiene su métier, sabe qué es lo que le sirve y lo que no le sirve. Voy a saltear esto. Bueno, hay una cosa, no voy a saltearlo del todo, pero les voy a decir una sola cosa. Yo les dije que vendo el modelo factorial de riesgo, ¿está bien? Pero también les dije que los modelos tienen errores. Yo sé que mi modelo tiene errores. Lo sé. No es perfecto. No te puedo estimar el riesgo de manera exacta. Tengo errores. Trato de hacerlos chiquititos, pero tengo errores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi modelo tiene un error. Pero tiene en verdad dos errores. Una es quién me dijo que el modelo de riesgo tiene que ser factorial con el número de factores que yo dije. Por ahí el número de factores tiene que ser uno más, uno menos. Por ahí esa diagonal al final no tiene que ser diagonal, sino que tiene que tener punto fuera de la diagonal. Es decir, puede haber un error de modelo. Y también un error de estimación. Cuando yo estoy estimando todos estos números, puedo cometer errores. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que cuando yo hago un modelo de riesgo, tengo error. Y el que lo usa tiene que saber que tengo error. Entonces ahora, cuando viene todavía no los convencí que lo usan, ¿no? Pero créanme que lo usan. Pero cuando viene el Asset Manager, dice, bueno, ahora vos agarro tu modelo de riesgo, agarro mi modelo de expectativas de retorno, uso este bicho asqueroso que me mostraste antes, que es el MBO, esa ecuación, vieron, con la suma y qué sé yo, y me sale mi portafolio óptimo, que está en la frontera eficiente y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que hace, en teoría, alguien que usa este modelo para encontrar portafolios óptimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, que acá tiene un problema de estimación mío y ahí tiene el problema de estimación suyo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros descubrimos es que parte de la razón por la que no generamos portafolios intuitivos es porque hay un desalineamiento entre mi modelo de factores y el modelo de factores del otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, y se los explico, esto que les voy a decir es súper profundo desde el punto de vista del álgebra lineal, pero no se los voy a explicar desde el punto de vista del álgebra lineal. Vos tenés un factor que dice que lo importante son las patentes, ¿sí? Entonces, que las patentes te determinan si esto va a subir o no. Yo hago mi modelo de riesgo y a mí las patentes ni me van ni me vienen. No me parecen importantes,
no la tengo en mi modelo de riesgo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Como yo no tengo las patentes en mi modelo de riesgo, yo no tengo varianza o covarianza entre todos los factores y las patentes, porque no lo incluí. Entonces, ¿qué piensa el optimizador? El optimizador piensa, las patentes. Genial, este flaco me dice que tiene retorno y este otro flaco ni la incluyó, con lo cual no hay riesgo. Entonces voy para allá, voy para las patentes. Dale, subí a las patentes. Pero ¿qué pasó? Me olvidé del riesgo porque yo no lo tuve en cuenta. El optimizador es un bicho inteligente que explota los errores en los datos y explota el error de mi modelo, que es distinto del modelo que el que hizo la expectativa de retorno. El optimizador es el peor enemigo que puedes tener, porque si tenés un error en tu modelo, te lo va a encontrar y lo va a explotar. Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que los portafolios generados de esta manera tienen un riesgo realizado que es mucho mayor del previsto. ¿Por qué? Porque nos equivocamos cuando predecimos. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta las patentes. ¿Se entendió? Clarísimo. Pero el álgebra lineal es fundamental en todo esto. Les voy a contar eso y lo voy a dejar ahí. ¿Qué hacemos? Álgebra lineal. Decimos, tenemos nuestro retorno esperado, tenemos nuestra matriz de riesgo. ¿Sí? Esto no hay nada nuevo, esto es lo mismo que les puse antes. ¿Sí? ¿Pero qué hice? Agarré y descompuse a mi retorno esperado en dos partes. Una parte que es la parte que viene de acá y otra parte que es la parte que no viene de acá, que es ortogonal. ¿Está bien? Entonces yo dije, claramente hay dos. Está la que está en mi modelo y la parte que no está en mi modelo. Entonces ahora lo que hago es lo separo. La separo en dos. ¿Sí? Entonces eso es lo único que hice. Entonces esta es la parte que está explicada y esta es la parte que no está explicada. ¿Qué les acabo de contar que hace el optimizador? El optimizador, ¿cuál le gusta más de las dos? Le gusta esta, ¿no? Le encanta, va ahí como se mete duro. Esta de acá dice, bueno, ojo, que si invertís acá, tenés riesgo, entonces tenés en cuenta el riesgo. Acá, olvídate, metele pata, ¿está bien? Entonces el optimizador tiende a favorecer este en cuanto del otro. Entonces, la gran pregunta que nosotros pudimos resolver es cómo hace uno para resolver este problema. ¿Está bien? Entonces, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer sin hacerlo. ¿Nosotros qué dijimos? Bueno, fácil. Esta de acá, agregala acá. ¿No? O sea, esto es un vector que no está incluido en esto, lo metemos, macho. Lo metemos ahí y se acabó. Lo metemos y ahora tenemos esto que incluye esto y le va a bajar el peso y sabe que lo tiene que hacer. ¿Está bien? Es fácil, ¿no? Es decir, si hay una parte que no está siendo considerada, considerémosla. Pero ¿cuál es el problema que yo tengo? Cada cliente tiene uno diferente. Entonces yo no tengo ni idea cuál es el que tengo que agregar, porque depende de cada uno. ¿Y qué voy a hacer? ¿Le voy a estimar a cada uno un modelo de riesgo diferente? Complicado. Lo hacemos también, pero no importa. Complicado, difícil. No les gusta. ¿Está bien? No podés, porque el cliente no sabe necesariamente qué factores tomar, qué factores tener en cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar de alguna manera este bicho, sin saberlo. O sea, nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de expandir el modelo de riesgo agregándole este bicho. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros inventamos. Inventamos una manera de hacer eso. ¿Y cómo hicimos con eso? Bueno, lo que dijimos es esto. Dijimos, yo sé esto, ¿no? Esto lo sé. Entonces vamos a pedirle al optimizador que me diga a mí cuál es el factor que le puedo agregar a esta matriz que es el peor factor posible. Es decir, yo sé que a este factor, a esta serie de factores le falta algo. Ojo, no le falta solo uno, le faltan muchos. Para vos, yo te dije el ejemplo de las patentes, pero para el otro le falta otra cosa
y para otro le falta más. ¿Por qué le falta mucho? Acuérdense de la base. El número de factores son 130, el número de instrumentos son 3000. Hay una diferencia de dimensión de 3000 a 130, ¿no? ¿Qué cuánto te da? Me faltan 2870, ¿sí? Hay muchos factores que yo no tengo. Pero ¿qué pasa si hago algo? ¿Cuál es el que me está matando? Bueno, yo grito como un energúmeno, así que no hace falta. Se lo apagué. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es inventar una manera... No, no hace falta. Inventar una manera de resolver ese problema. Y les voy a contar rápido. Esto es un poco la geometría, ¿no? Que si tenemos los retornos esperados, tenemos una parte que es la parte que viene de los factores del modelo de riesgo y otra parte que no. ¿Está bien? Entonces, lo que les voy a contar rápidamente es cómo resolvimos este problema. Lo voy a matar con esta es peor que la otra. Lo que dijimos es, a ver si les puedo explicar esto así en castellano. A ver, es difícil, ¿eh? Esto que está acá, créanme que es lo mismo que estaba antes. ¿Está bien? Créanme, no importa. Esto que está acá estaba antes acá arriba. ¿Sí? Pero no importa, es lo mismo. Esto es lo mismo que lo que tenía antes. Tradicional. ¿Qué hicimos nosotros acá? Nosotros hicimos lo siguiente. Me salvó el teléfono. Dijimos, lo que quiero es un factor que tengo que agregar a mi matriz de riesgo, solo uno, ¿está bien? Que lo vamos a llamar F chiquitito, solo uno, para tratar de compensar lo más posible lo que me falta. ¿Y dónde me importa compensar lo que me falta? Me importa compensar lo que me falta en el portafolio que quiere elegir el optimizador. O sea, el optimizador va para un lado. Y yo en ese lado que va, digo, agregame uno que sea lo peor posible. Entonces lo que hago es, si yo tomo un portafolio que es a donde quiere ir, encontrame el factor que sea el que me da todo esto lo más grande posible. Es decir, el factor que me da que el riesgo sea lo más grande posible. Si vos me das un portafolio que no tenía riesgo, ahora lo que yo hago es aumentarlo lo más posible. Y uso un optimizador para hacerlo. Y no importa el resto. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué hago? Yo sé que el optimizador es malo. Es como el diablo, ¿no? Entonces, yo sé que si yo quiero ir para un lado, va a querer ir para el otro. Entonces yo digo, bueno, lo que voy a hacer es, yo sé que es malo, entonces voy a hacer que cuando quiera ir para allá, me diga qué es lo que me lo penaliza más. Así no va para allá. ¿Está bien? Entonces, cuando quiere ir a las patentes, el optimizador me dice, si vos querés penalizar las patentes, la mejor manera de penalizar las patentes es hacer esto. Entonces yo digo, muy bien. Entonces ese me penaliza las patentes. Pero es un juego que estoy jugando, ¿no? Porque obviamente cuando penalizo las patentes, el optimizador se va al siguiente, que no sé cuál sea, la inteligencia artificial. Entonces ahora voy y penalizo la inteligencia artificial. Entonces yo tengo que encontrar cuál es el que me penaliza más. Entonces lo que resuelve este problema básicamente es el problema de agregar un solo factor que es el peor factor posible. ¿Está bien? Eso es lo que me resuelve este problema. Y este problema sabemos cómo resolverlo. Lo podemos resolver de manera totalmente eficiente, tan eficientemente como este. ¿Está bien? Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos cómo utilizar, o sea, ahora vamos a hablar de álgebra lineal. Hablamos de álgebra lineal. Tenía un espacio de 3000. Lo llevé a 130. ¿Está bien? Entonces yo digo, me falta de 3000 a 130 a 2870. Y ahora digo, no voy a encontrar los 2870, encontré el peor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Uso un optimizador para decir cuál es el peor. Entonces ahora voy a tener 131, pero ese 1 que agregué era para donde quería ir el optimizador, con lo cual ahora tengo algo mucho más potente. Entonces, ¿qué hago? Utilizo la optimización para descubrir cuál es el factor adicional que debería agregar a mi modelo de factores para tener algo que sea más robusto que antes. Así de simple. Entonces, ¿por qué me encanta esta charla y por qué me encanta contarles esto? Porque reivindica dos cosas
que en esta facultad son muy importantes, la optimización y el álgebra lineal. Y utiliza de manera súper interesante, les voy a decir, esto es un trabajo conjunto, esta idea no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a alguien que trabaja conmigo, esta idea de que usando la optimización como herramienta para encontrar lo peor que te puede pasar y usarlo a tu favor. Entonces, esas dos cosas es lo que hace este método. Este método, que tiene patente y, bueno, utilizamos en nuestro software, lo que hace es permite, y eso no se lo voy a demostrar ahora en detalle, pero permite que esas estimaciones de riesgo de un portafolio optimizado sean mucho más razonables o mucho más certeras de lo que eran sin utilizarlo. Yo creo que se entendió más o menos, ¿no? Bueno, lo llamamos el Alpha Alignment Factor. ¿Por qué? Porque lo que hace es te alinea, ¿no?, de la mejor manera posible las dos cosas. Esto es básicamente los resultados computacionales que demuestran que esto funciona. No importa qué es lo que dicen, pero básicamente es cuál es el porcentaje de mejora. Es decir, en el fondo lo que uno quiere, ahora volvemos un poco al anterior, volvemos a los portafolios de papel. ¿Cómo hace alguien para juzgar si esto es bueno o esto es malo? Utiliza la historia para testear la hipótesis. ¿Está bien? Entonces lo que uno hace es va y hace lo que se llama un backtest, que es que backtest quiere decir que voy para atrás en la historia y la rebobino, la vuelvo a hacer. Entonces, lo que esto te demuestra es que si uno hace eso con este factor adicional, lo que termina logrando es mejoras entre el 0 y el 40% en cuanto a los resultados. Y en parte eso viene porque no tomo riesgo en cosas que por ahí me salen mal. Acuérdense de que la idea de tomar riesgo, el problema es que si sale mal, no voy para el lado correcto. ¿Por qué les quería contar esto? Porque, volviendo al principio, creo que los matemáticos que hacemos modelos tenemos una obligación que, bueno, primero es advertir al usuario, ¿no? Trátese con cuidado, úsese con cuidado. Y lo segundo es de constantemente tratar de mejorar la calidad de nuestros modelos para que sean más intuitivos, sean más usables, a la gente le cueste menos y todo eso. Hoy en día, no solamente gracias a esto, pero gracias a muchísimos de los avances que hay, este tipo de algoritmos y este tipo de modelos son usados muchísimo más extensivamente en todo el mundo de la inversión. Y tiene que ver en parte con haber escuchado a la gente que practica, que hace esto, y haber usado el input para entender por qué era que no les gustaba. Y en el fondo creo que tienen razón, ¿no? Es decir, que no es que la intuición hay que descartarla, no es que los modelos matemáticos son mejor que la intuición. Lo mejor es un modelo matemático que usa la intuición y que de alguna manera hace un matrimonio saludable entre estas dos cosas. Preside este acto el rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Ricardo Helpi. Lo acompaña en el estrado junto a nuestro distinguido homenajeado Sebastián Celia, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, doctor Guillermo Durán. Nos acompañan también profesores, alumnos e invitados a quienes agradecemos su presencia. Seguidamente, el doctor Guillermo Durán formulará el elogio académico a Sebastián Celia. Buenas tardes a todos y todas. Muy emocionante para mí estar en este momento de alguna forma presidiendo este acto. Nos conocemos con Sebastián desde el año 84, si no me equivoco. Y además es un acto donde contamos con la presencia del queridísimo señor rector. Gracias, Ricardo, por estar acá. Veo ahí en la tribuna, digamos, en el auditorio a dos exdecanos. Gracias, Juan Carlos, Jorge, por estar acá. Señora vicedecana, ahí en la primera fila. Distintas autoridades de la facultad, estudiantes, graduados, graduadas. La verdad que, como decía recién, es súper emocionante para mí. Y pensaba que, claro, podía ser una
presentación más formal, que es la que tengo escrita y la voy a hacer, una más informal, por lo que decía recién, ¿no? Digo, por conocernos con Sebastián desde hace tanto tiempo, desde que me esperaba en Plaza Italia, porque yo llegaba tarde cuando veníamos a cursar y él tenía auto, yo no. Yo me tomaba algún colectivo desde Caballito a Plaza Italia, cursábamos a las 8 de la mañana, medida y probabilidad, con el queridísimo profesor Capri. Éramos los únicos 2 alumnos en clase. Por lo tanto, Capri tenía que esperar a que llegáramos, porque si no, no había clase, porque no podía hablar solo. Y yo no era muy puntual, Sebastián sí. Entonces me esperaba en Plaza Italia, se enojaba porque yo llegaba a 8 menos 10 en vez de 8 menos 25, y llegábamos 8 y 10 a la clase de Capri, que empezaba 10 minutos más tarde, esencialmente por culpa mía, aunque parecía que era por culpa de los dos. Y a partir de ahí, digamos, hicimos prácticamente toda la carrera juntos. Me costaba seguirle el ritmo a Sebastián, pero intenté hacerlo. Como siempre, él iba a 200 km por hora, los que lo conocen no le estoy diciendo nada nuevo, y yo iba a 120 y trataba de colgarme de la cola del auto para seguirlo. Y siempre digo una cosa de Sebastián, por eso esta es la parte informal, después viene la parte formal donde voy a decir cosas más que están en los papeles, digamos, pero a mí me sorprendía de Sebastián desde ese momento que tenía su vida, no tenía 18 años y ya sabía lo que iba a hacer los próximos 40. Yo la verdad que apenas podía convivir con mi carrera, iba avanzando como podía y él te iba diciendo qué iba a hacer los próximos 5, 10, 15, 20, 25 años. Y hizo casi todo lo que decía a los 18, a mí eso siempre me impactó. Y bueno, nada, buena parte de las realizaciones que hizo en su carrera las tenía pensadas desde ese momento. Difícil, ¿no? Para alguien de 18 años, pero esas son las características que a mí me impactaba y que me impactó siempre de Sebastián. Esa era la parte más, si quieren, más informal o más de vivencia, disculpe, más personal mía de haberlo seguido. Viene ahora una cuestión de formalidad, tenemos que leer un poco los fundamentos del honoris causa y es lo que voy a hacer ahora, pero quería empezar contando un poco parte de la historia que nos tocó vivir juntos desde hace 16, 22, 38 años. Entonces Sebastián es licenciado en Matemática de la facultad en el año 1988, hizo un doctorado en investigación operativa en Carnegie Mellon, ahí en Pittsburgh, terminando en 1993. Su tesis doctoral sobre métodos Lift and Project para programación entera ha sido fundacional en el área de la programación matemática. Aún hoy sigue siendo material de consulta casi obligatoria para toda persona que se dedica a esta subdisciplina de la matemática. El trabajo principal derivado de su tesis, en coautoría con sus 2 advisors, 2 personas de renombre mundial en el área, Egon Balas y Gerard Cornell-Scholz, fue publicado en una de las principales revistas internacionales del área, Mathematical Programming, y tiene al día de hoy alrededor de 450 citas, lo que constituye uno de los trabajos más citados de matemáticos argentinos a lo largo de la historia. Tiempo después, Sebastián se fue de profesor a Columbia, a la Universidad de Nueva York, y estuvo entre 1993 y 2000, y también fue profesor visitante en la década del 90 en universidades de prestigio de Italia y de Bélgica. Pero como les contaba, ya tenía pensado un tiempo antes que iba a ir dejando de a poco la academia, no sé si del todo, pero de alguna forma iba a emprender un camino en el ámbito privado y eso fue lo que hizo. Y desde ese momento tuvo una destacadísima actividad en el mundo profesional, sustentado, yo creo, y creo que podemos coincidir, por su excelente formación técnica y científica que había incorporado en buena parte en nuestra facultad y en la Universidad de Buenos Aires. Fundó y fue CEO de Axioma, empresa de finanzas instalada en Nueva York, y estuvo ahí entre 1998 y 2019, y desde 2019 CEO de Contigo, otra empresa de capitales esencialmente alemanes del campo de las finanzas. Ambas empresas han tenido una muy destacada actuación en el mundo de las finanzas y la optimización, resaltando no solo el perfil profesional de las mismas, sino también el fuerte incentivo por la investigación y el desarrollo. Hoy Contigo tiene sedes en Londres, Nueva York y Buenos Aires, no sé si me está faltando alguna más. Muchas más, pero algunas más, perfecto, esencialmente en Nueva York, Londres y Buenos Aires, y alberga en su seno matemáticos, computadores, ingenieros, economistas de distintos lugares del mundo, entre ellos varios formados en nuestra propia facultad. En 2020, Sebastián, en otro campo, otro ítem donde incursionó, en el año 2020 creó y es actual presidente de Fundar, una fundación dedicada al estudio de problemas sociales y políticos esencialmente de Latinoamérica y en particular de la Argentina. Ha sido galardonado con diversos premios en Argentina y en el mundo, entre los que se destacan su inclusión en el año 2021 como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos,
el otorgamiento del premio Raíces del INSIC y su inclusión en 2021 como una de las 200 personalidades de la UBA. Sebastián ha colaborado desde siempre de manera activa con la educación y la ciencia nacional, especialmente ha tenido fuertes apoyos para con actividades de nuestra facultad. Quizás una de las contribuciones más emblemáticas de Sebastián a nuestra universidad y que ha tenido una fuerte difusión mediática fue su compromiso de trabajo con el proyecto destinado a la solución integral para los espacios de investigación y docencia en nuestra facultad. En ese momento, y esto no es parte de lo que tengo escrito, pero sí lo quiero decir, confluyó con el que era el entonces decano de nuestra facultad, que está por ahí, con Jorge Aliaga, y ambos de alguna forma fueron pergeñando la idea de este cero más infinito. Cabe recordar de algún modo que cero más infinito fue el nombre que le dio Sebastián al edificio luego de ver la propuesta del arquitecto Vignoli, a quien lo contó acá el jueves Vignoli. Yo estoy de alguna forma resumiendo un poco lo que dijo en ese momento. En ese sentido es importante destacar que su aporte al nuevo pabellón de la facultad no se restringió solamente a un aporte monetario, que existió y fue muy importante, sino que siguió todo el proceso de generación del proyecto, licitación, construcción, puesta en marcha, con un compromiso inclaudicable. De algún modo, teniendo en cuenta los destacables aportes académicos de Sebastián durante sus años de trabajo universitario, su empeño en transferir conocimientos científicos a la sociedad, su compromiso con la ciencia argentina y en particular con nuestra universidad, lo hacen sin duda merecedor de este doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Bueno, es una alegría estar acá realmente y un orgullo, la verdad, junto a Willy, junto al premio, digamos, la distinción. Siempre es un orgullo, ¿no es cierto?, una alegría la entrega de un doctorado honoris causa, siempre. Para la UBA, para la institución y para la persona. Además, ¿no es cierto?, es un reconocimiento a un aporte hecho al conocimiento importante, a veces orientado específico, a veces es un reconocimiento a, por ahí no un aporte de conocimiento, pero sí una ayuda, una colaboración importante, a un laboratorio, una institución que creció en base a esa ayuda. Eso también está dentro del reglamento que merece una honoris causa. Pero acá estamos ante una cosa diferente. Estamos, y que quede claro, no hablo ni de mejor ni peor, digo diferente. Porque Sebastián, además de ser, no puedo juzgarlo, no es mi área obviamente, pero sé de un currículum, además de ser un brillante matemático, un científico, además es un emprendedor, es un empresario que ha hecho, que le digo bien en la parte científica y en la parte de emprendimiento. Y eso no es común, que la UBA le dé un honoris causa a una persona que combina ambas cosas, lo público y lo privado. Y en la UBA estamos detrás de gente como Sebastián que combina ambas cosas, lo público con lo privado, porque eso ayuda a la docencia, a la investigación, a la extensión. Así que realmente creo que ese es el mayor mérito y la importancia de la entrega de este importante premio, como ustedes saben es la máxima distinción que la UBA da. Pero además, en este breve comentario hay una cosa que no puedo dejar de mencionar, y que para mí es tremendamente importante. Sebastián además es un exitoso matemático, un científico, un emprendedor, un empresario, vive fuera del país. Pero eso recibió en la UBA, él es un egresado de la UBA. Y es uno de los ideólogos de este magnífico y excelente edificio que es un gusto entrar realmente. Junto con Jorge Aliaga, cuando era decano en ese momento, ¿no es cierto? Se contacta con el arquitecto Vignoli, en fin. Y un poco de esa idea sale este edificio, pero no en los dos comienzos. ¿Qué es lo que implica? Es una persona que se recibió en la UBA, que a pesar del éxito que tiene fuera del país, en lo empresarial, en los emprendimientos, en la vida académica, científica, no se olvidó de los orígenes, no se olvidó del lugar que lo formó. Y eso para mí realmente creo que es lo más importante para mí, y Sebastián recibe este premio. Porque nuestra querida UBA necesita de gente que además exitosa en su campo profesional, además que combine
el trabajo público, el trabajo privado, pero además que quieran la UBA, que no se olviden de la UBA, no se olviden de la formación. Y Sebastián es claramente la prueba que no se va a olvidar. Así que realmente cuando uno pone en conjunto su éxito profesional en las matemáticas, en la científica, en los emprendimientos, y que no se olvidó de la UBA, estamos realmente en presencia de una persona realmente excepcional. Y buena persona. Y buena, porque es lo más importante. Así que realmente ese es el fuerte que yo de la UBA, el nivel profesional, la calidad humana. Así que realmente para mí es una alegría estar acá realmente, sí, realmente premiando estas cosas, ¿no? Esa conjunción de lo profesional junto con lo humano. Así que simplemente esto, gracias y repito, la que te felicito, Sebastián, porque es un orgullo. Muchísimas gracias. Hacen entrega del título y la medalla que acredita a Sebastián Celia como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, el rector, doctor Ricardo Helpi, y el decano de esta facultad, doctor Guillermo Durán. Me van a emocionar. Hoy me preguntaban sobre mi relación con la Universidad de Buenos Aires y utilizaron una palabra que a mí no me gusta mucho, que es la palabra devolver. Y yo siempre pienso que la palabra devolver implica que el que le dio algo a uno está esperando algo a cambio. Y decía que no me gusta la palabra devolver porque eso no es lo que me dio a mí la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires me regaló a mí mi educación, me la dio, me la brindó con amor, con la dedicación de todos los docentes, de los alumnos, de las autoridades. Todos me dieron a mí una educación que sin ella no hubiese podido lograr nada de lo que logré en la vida. Nada, absolutamente. Entonces creo que la palabra que corresponde no es la palabra devolver, sino la palabra agradecer. Y agradecimiento es lo que yo siento con la Universidad de Buenos Aires. Es por eso que el agradecimiento, quizás el devolver es una transacción, ¿no? Vamos a hablar de finanzas, es casi como una transacción financiera. Pero esto no tiene nada que ver con las finanzas, no tiene nada que ver con una transacción. El agradecimiento es algo que uno siente, que siente en el corazón, que es continuo y que a uno lo marca de tal manera que cualquier cosa que uno diga no va a cambiar ese agradecimiento que uno siente. Lo que he hecho por la universidad es lo mínimo que podría haber hecho por la universidad, dado todo lo que me dio. Lo que he hecho por el país es lo mínimo que podría haber hecho por el país, que otra vez me regaló, me brindó una educación de primer nivel, que me brindó el amor de todos los que están acá para que yo pudiera triunfar en el exterior. Y sí, es difícil vivir en el exterior, es difícil estar lejos, pero eso no quita que no estemos cerca. Esa idea de que lo que nos fuimos vivimos en otro mundo o que nos es más fácil nuestra relación con la Argentina porque no tenemos que lidiar con los problemas diarios porque estamos en otro lado, es mentira. Los que de ustedes y varios de ustedes vivieron en el exterior, ustedes saben lo mucho que duele y lo mucho que cuesta. Pero es con actos como este que uno realmente se siente lleno, se siente pleno, se siente humanamente querido, que es lo que yo siento. Así que les quería agradecer a todos ustedes, sobre todo, señor rector, es difícil decir señor decano, Willy, por este honor que me han dado. Muchísimas gracias.